Ciencia Tour, la ciencia en pro del turismo, presenta a Luces, Cámara y Turismo, un programa dedicado al ambiente, cultura y turismo. La vida estudiantil es sin lugar a dudas la mejor época de nuestras vidas. Ilusiones, al igual que decisiones, siempre han rodeado la mente de los jóvenes. Por eso, al escoger una carrera, nos planteamos ciertas expectativas que a lo mejor son o no han sido las que esperábamos. Y hoy conoceremos sobre esto con quienes han optado por el turismo como su profesión. Bienvenidos. Luces, Cámaras y Turismo presentan Andrea Andrade, licenciada en Turismo con mención en Ecoturismo, estudiante de maestría en Investigación Socioambiental, cofundadora de Guairuro, coordinadora de Mi Jardinerita. Nancy Farías, máster en Gerencia Empresarial, ingeniera en Administración Turística, docente instructora en el Grupo Empresarial Politécnico, administradora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Javier Acuña, máster en Administración de Empresas, mención Marketing, ingeniero en Empresas Turísticas y Áreas Naturales, docente de la Universidad Internacional del Ecuador, gestor y coordinador de proyectos turísticos en entidades públicas y privadas. Bien, vamos a dar inicio de lo que significa el turismo, desde la parte estudiantil a lo profesional. Un gusto contar con la presencia de ustedes y con la presencia aquí de unos jóvenes profesionales con quienes conoceremos cuáles han sido las expectativas de ustedes al momento de ingresar a la carrera de turismo. ¿Qué es lo que ha pasado durante su carrera y ahora ya en la vida profesional? Si es que ustedes han cambiado de opinión con relación a lo que entraron pues a estudiar. El turismo es una de las actividades que desde hace algunos años ha causado interés en los bachilleres, en los jóvenes bachilleres, y que han querido incursionar pues en lo que es el campo del turismo. Esto quizás ha llevado a que estas mismas personas entren con una idea de lo que es el turismo y tal vez al momento que salen han cambiado de opinión. Tal vez les pasó eso a ustedes. ¿Qué podemos manifestar en ese sentido, Andrea, tú? Bueno, es interesante también porque yo cuando decidí estudiar turismo fue porque no quería trabajar en una oficina. Yo no quería estar encerrada 8 horas con una computadora. Sin embargo, cuando empecé a estudiar, la mayoría de mis compañeras hacían pasantías en agencias de viajes y terminaban sentadas en una oficina y yo dije no. Luego regresé al centro cuando en las salidas de campo fuimos a visitar muchos proyectos, eso es lo que me gustaba, conversar con la gente, ver otras realidades, conectar. Y por otra parte, mi familia todos son educadores, entonces yo tengo esa facilidad de comunicar las ideas a las personas. Y eso es lo que creo que más me sirvió de la carrera, todas las técnicas de interpretación ambiental, de educación ambiental, de guianza. Eso agradezco un montón, son herramientas que me han servido tanto para turismo como para otras actividades también. Es decir, que durante tu carrera una de las actividades fundamentales ha sido lo de las salidas de observación, que tuviste oportunidad justamente de conocer un poco lo que es la realidad, ¿no? O sea, y las realidades, porque son diversas, ¿no? Y el Ecuador es un país mega diverso a nivel de biología y a nivel de cultura también. Entonces, todas estas salidas de campo permitieron de entender cómo nos conectamos todos, pero también las particularidades que tenemos. Y eso es hermoso. Ya, sí, pero ahora, por ejemplo, que ya estás en lo profesional, ¿qué ha cambiado de lo que tú entraste como estudiante? ¿Cuál es la opinión con respecto al turismo? ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo he tenido como varios momentos. Entonces, en un primer momento fue como quiero viajar y la idea romántica de que vas a estar con mucha gente, conociendo un montón de lugares, perdido en la selva. Luego, pues fue un momento en que dije, no, el turismo tiene que ser un negocio, ¿no? Yo necesito pensar en una actividad económica vinculada con esto que me permita crecer. Ahora, en este punto de mi vida, si me preguntas, yo le veo al turismo como una herramienta política. O sea, una herramienta que permite justamente comunicar o compartir estas diversas realidades con otras personas. O sea, no necesariamente como algo económico fundamental, aunque siempre debe estar, pero más que nada para mí el potencial del turismo es eso, la parte de transformar otras conciencias. Muy bien, pues excelente. En el caso tuyo, pues Nancy, ¿qué podemos manifestar?
¿Hay coincidencia tal vez con lo que dijo tu compañera, bueno, en este caso colega, o tal vez hay algunas cosas que te sucedieron especiales en tu carrera y en la vida profesional? Bueno, en mi caso, yo siempre tuve la conciencia de que el turismo era una actividad que bien manejada, que bien gestionada y equilibradamente pues nos iba a dar múltiples beneficios directos e indirectos. Eso lo conocía porque tenía cerca algunas empresas o emprendimientos pequeñitos donde yo crecí, que era de una manera muy empírica en una zona rural. Yo veía que las personas se beneficiaban de eso, iban, conocían, y las personas vendían cuando iban los turistas, vendían cerca sus productos. Entonces era una manera de distribuir el ingreso que generaba X emprendimiento. Entonces eso a mí llamó la atención, por eso opté por la parte turística. Y al terminar mi carrera, sigo pensando que el turismo es una actividad muy buena, que va a contribuir al desarrollo de mi país, siempre y cuando esta la gestionemos correctamente, siempre y cuando mantengamos un equilibrio, no solo de pensar en la parte económica, de cuánto yo me llevo como empresa, a cuánto dinero al bolsillo, sino de que yo distribuya esa riqueza a todos mis beneficiarios, ¿no? A todos los que me rodean, una comunidad o el sitio donde se desarrolla esta actividad. Entonces, esa parte sí la he mantenido, la mantengo hasta ahora. No obstante, me queda el saber que podemos hacer más cosas, podemos mejorar, siempre hay algo por mejorar. Entonces, no creo que todavía el turismo, aun cuando hoy por hoy lo estamos tomando, el ministro lo está tomando de una manera más coherente, de que es un potencial, aún falta mucho. Incluso en nuestras universidades hay pocas, la oferta académica para cuarto nivel mucho menor. Entonces necesitamos afianzar eso. Si queremos que el turismo sea una parte que sobresalga, que dejemos de lado el petróleo que pronto terminará y valoricemos lo nuestro y conservemos, debemos enfocarnos también en esa parte. Y dentro de tu formación académica, ¿no?, en la universidad, ¿esta cómo ha aportado justamente para fortalecer esa expectativa tuya? ¿O cuáles han sido las actividades un poquito más puntuales que han acentuado justamente ese pensar tuyo? Bueno, como dijo André, la academia es muy importante. La academia te brinda esa guianza de lo que tú piensas que va a ser y versus cómo ya te van aterrizando a la realidad de las cosas. Entonces, para mí la academia me sirvió mucho para adquirir varios conocimientos y herramientas que lo pones en la práctica como profesional y en la parte personal también. No obstante, para mí marcó, como yo le reiteraba a André, de que cuando yo empecé a guiar, por ejemplo, en el Museo del Banco Central, tuve una bonita experiencia de guiar a un niño de 8 años. Me pidió que le enseñe la parte de la historia de nuestras culturas, la tolita, entre otras, ¿no? Entonces, cuando yo terminé la guianza desde la precolombina, época colonial, contemporánea, etc., él me regaló 8 centavos de propina, que todavía los tengo guardados, porque eso te llena, eso es como persona dices, sí, esto yo quiero servir a los demás. Si tú no estás aquí para servir a las demás personas, para apoyar de alguna manera, no lo encuentro yo sentido en diferentes actividades. Pues eso marcó mi vida, eso dije, esto quiero hacer. No le tengo miedo en pasar 8 horas en una oficina si eso me va a aportar a que yo pueda generar conciencia, que pueda distribuir la riqueza y que mi país salga adelante. Si me toca, lo hago con mucho gusto. Ya, pues excelente, ¿no? En tu caso, pues Javier, ya has escuchado a tus dos colegas. ¿Hay coincidencias o podemos agregar alguna diferencia? Podemos agregar algo más de... Claro. Es importante también considerar que el turismo está dentro del sector de servicios. Y nosotros, cuando hablamos de servicio, hablamos de un consumidor que tiene necesidades, que tiene intereses, que tiene gustos, que nosotros como profesionales tenemos una gran responsabilidad de ofrecer un buen servicio, una buena atención al cliente, servicio al cliente, para que dentro de su imaginario esta persona vea que el Ecuador realmente está trabajando en el desarrollo de este sector llamado turismo. ¿Qué ha cambiado? No sé si ha cambiado bastante, la verdad, o no sé si ha cambiado, porque como ecuatorianos tenemos que aprender mucho también de esa parte del servicio y saber identificar realmente esas necesidades. Mi formación es de marketing, estudié en tercer nivel en turismo, pero en cuarto fue ya más orientado a marketing. Entonces yo siempre
tengo la idea de que, si bien es cierto, el turismo puede ser negocio, puede ser responsabilidad social, puede ser muchas cosas, pero si es que no hay un consumidor que tenga o que que se satisfaga esas necesidades de ese consumidor, lamentablemente podemos tener volcanes, podemos tener tantos como los tiene el Ecuador, puede tener recursos naturales, puede tener productos turísticos, pero lamentablemente si esos no son manejados en función de perfiles de consumidores, no va a servir. Y el nuevo profesional de turismo tiene que entender eso. El nuevo profesional de turismo debe tener la responsabilidad de no hacerse la idea de que por seguir turismo vas a viajar, vas a conocer gente, vas a viajar, pero vas a viajar por trabajo, no por ocio. Claro. Entonces, el trabajo amerita muchas cosas y el trabajo amerita responsabilidad de levantarte primero, acostarte al último, estar pendiente de cada uno de los detalles, del cumplimiento del paquete turístico. Es un seguimiento a todo el proceso de venta de una empresa. Y ese es el profesional de turismo. El profesional de turismo va a encontrar muchas lindas experiencias como las encontré en mi carrera, pero las sufrí y me equivoqué y aprendí. Y estoy aquí quizás ahora tratando de lanzar esa experiencia a mis chicos en la OID, pero espero que eso les sirva. Entonces, de lo bonito del turismo rescato muchas buenas experiencias, buenos momentos, pero también rescato que también el profesional de turismo de hoy debe ser más responsable, como un médico, igualito, tiene que tener mucha responsabilidad. Y de ahí vendrán nuevas cosas más. Ajá. O sea, de lo que entraste a lo que ahora sí hay algunas cosas que son nuevas para ti, que no pensaste. Sí, que no pensé, efectivamente, porque uno piensa que el turismo, que el ocio, que voy a guiar grupos y que voy a estar bien lindo y voy a conocer los gringos, como uno dice. Claro, pero sí. Tú necesitas de una formación. En casa te dan los valores, te dan comportamientos ante una sociedad, pero la experiencia, el diario convivir con nuevas personas te va identificando, te va formando, vas encontrando nuevas cosas. No sé si decir lamentablemente, pero el ecuatoriano necesita en general recapacitar en su forma como atiende a las personas. Y el profesional de turismo debe ser el líder o el ejemplo en ese tipo de atenciones. Entonces creería yo que el turismo ha desarrollado, pero creo que como sociedad también tenemos cierta parte de culpa de que no se haya desarrollado más, porque el turismo no son atractivos, no son recursos, no son productos turísticos, sino son sociedades, son comunidades, es un país el que se está vendiendo. Sí, y justamente yo creo que con ustedes estamos en buen camino, porque les escucho todo, les he llegado a conocer como estudiantes, ahora en cambio son nuestros colegas, y qué bueno que piensen de esa manera. Justamente eso nos alienta a que el turismo aquí en el país, esto va a mejorar justamente por la manera de pensar, porque esa manera de pensar les va a determinar también la manera de actuar. Y me alegro por ustedes. Bien, ahora terminamos esta primera parte y después vamos a continuar con cuáles son las actividades que ellos han desarrollado después de haberse graduado. ¿Sí? Así que continuamos. Turismo al día. El Ministerio de Turismo ha considerado a Mindo y Puerto Quito dentro de la campaña Vacaciones. Es que al hablar del noroccidente de Pichincha se viene a la mente un ambiente lleno de naturaleza, compuesto por flora, fauna y, por supuesto, sitios ideales para practicar turismo de aventura, lugares a los que se puede viajar solo, con familia o amigos. Para mayor información, comunícate con Mindo Green Turismo Ecológico al 099 63 29 764. Entonces, ahora vamos a continuar con la segunda parte. Conocer de ellos qué ha pasado después de graduarse, a dónde han ido, qué es lo que han estado haciendo y cómo se han logrado pues integrar esto. Bien, entonces ahora le vamos a pedir a Nancy que nos indiques, a ver, ¿qué pasó después de graduarte? ¿A dónde fuiste? ¿Te relacionaste en turismo? ¿En qué áreas y en qué actividades? A ver, cuando yo estudié, yo tenía que pagar mi propia carrera.
Entonces yo trabajaba y estudiaba. Entonces yo empecé a vincularme en el Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. Trabajé ahí, cuando me gradué me ascendieron. No era una actividad estrictamente en la parte turística, era en la parte de capacitación y me subieron como subcoordinadora de cursos cerrados. Entonces organizaba cursos a la medida. Entre ellos tuve la satisfacción de dar en algunas empresas en la parte turística, que yo era emocionada, porque era lo mío, dije, por fin, al fin lo mío. Porque las otras veces por la parte económica tú sales, yo tenía una obligación que pagar, entonces para mí tenía que seguir manteniendo ese empleo. Entonces cuando yo empecé a vincularme con la parte de esto de turismo, de crear cursos, de capacitar a la gente en cierta temática, dije, sí, esto es lo mío, es lo que yo quiero hacer, y lo hacía para diferentes temáticas que me pedían ahí, ¿no? Entonces de a poco, el estar relacionada con los cursos, como armar el pensum, ver las horas, ver instructores, etcétera, me fui involucrando de a poco también a la parte de docencia. Eso hizo que de a poco vaya adquiriendo habilidades, vaya capacitándome en este mismo centro, porque ahí te dan varias alternativas, y adquirir las habilidades para poder pararme al frente, que no es nada fácil, y poder impartir clases. Ahora sí ya nos entienden, entonces. Ahora sí les entendemos. Aquí les hemos sido sus profesores. Aquí les han sido nuestros profesores de la difícil tarea que es preparar materia, preparar material, investigar más, ¿no? Porque obviamente ahora tienes alumnos que con la tecnología que tienes ahora te preguntan muchas cosas que a veces, en la primera vez que yo, o sea, simplemente dije, ¿qué le contesto? Sinceramente alguien me dijo, cuando tú no sepas, no le mientas, permíteme, investigo y con gusto te respondo, porque tampoco puedo engañarle a él y mucho menos engañarme yo misma. Entonces es una tarea muy, muy grande el ser docente, pararte al frente de unos alumnos. Entonces en la actualidad soy docente, soy instructora para un centro particular también, el Grupo Empresarial Politécnico, y luego también trabajo en la Escuela Politécnica Nacional, hice mi maestría en gerencia empresarial en esta institución, y trabajo ahí en la parte administrativa en el Instituto Geofísico. Como todo me sigue en la parte turística, hay muchos niños que van al geofísico, quieren conocer qué hace el geofísico, cuál es la actividad que hacen, cómo monitorean los volcanes, cómo arman las estaciones. Entonces da gusto recibir a los niños, soy feliz recibiendo niños adultos de colegio, especialmente que les llevan los profesores. Entonces me gusta esa parte. Y la parte turística específicamente la hago con la docencia y en el área administrativa. Me ha gustado mucho también la parte de investigación, que ahora no tuve tal vez en la parte de tercer nivel de hacer investigación como tal. Si bien hice una tesis que me sirvió como una guía, yo sí quisiera formarme como investigadora, crear ciencia, generar ciencia. Nuestro compañero nos hablaba de la importancia de saber si estás satisfaciendo bien o mal a tu turista, y eso lo haces mediante un análisis de datos, de la inteligencia artificial, de lo que llamamos. Entonces tú analizas, ¿no? Si tuviste, cuántas personas tuviste, cómo fueron atendidos, y en base al análisis de todos los datos que se generan, tú vas armando y vas perfilando esas cosas. Entonces hablamos de inteligencia artificial, que lamentablemente no tenemos. Aquí en Ecuador o hay ideas que están naciendo, pero no manejamos ese Big Data que hoy por hoy tanto lo menciona, no lo usamos. No tenemos un observatorio turístico que nos permita decir, ok, tenemos tanto, esa es la tendencia, empresas trabajen, esto está falta por satisfacer, este es el mercado que necesitamos, no hay. Entonces mi interés es formarme como investigadora, estoy haciendo una investigación, espero pronto poderles mostrar, pero ese es el enfoque en el que me quiero formar, en el que estoy haciendo las cosas, y espero también compartir con mis colegas y tener también sus apreciaciones. Claro, y aquí en Luces Cámaras de Turismo tendrá siempre las puertas abiertas para poder compartir esto con nuestros seguidores, que también pues estarán interesados en conocer justamente sobre lo que mencionas, ¿no? El tener unos datos que nos sirvan justamente para proyectar nuevas ideas, nuevos emprendimientos, nuevas actividades. Exacto. Está pasando. Sí, o sea, la idea es formar un observatorio. Sé que algunas universidades ya lo tienen, pero de una manera muy incipiente, o que están haciendo la idea, pero esto debería ser algo ya formal, si es posible asociado con los ministerios, con las entidades públicas, que te permita tener, porque deben ser obviamente investigaciones fehacientes, ¿no? Que tú puedas estar seguro de lo que investigaron y de todo, para que te permita a ti armar, yo que sé, un plan estratégico para tal empresa. Si yo no estoy haciendo bien las cosas, ¿cómo mejoro este punto que me indica tal cosa? Entonces esa es la parte que estoy haciendo hoy por hoy.
Que bien, te felicito, pues, y yo creo que nos estás aportando muchísimo. En el caso tuyo, Javier, ¿qué pasó después de graduarte? ¿A dónde nomás fuimos? ¿Qué hicimos? Sin duda, y algunos chicos que ven el programa, que estén graduándose, van a entender que graduarse fue lo mejor, o sea, ya, que se acabe la carrera, fue un gran día. Para mí al fin se terminó tantos años de estudio. ¿Qué hice? Empecé a trabajar, pero dentro de la parte hotelera. Siempre trabajé de la parte dentro de lo que es hoteles, y ya sea en la recepción, siempre trabajé en eso. Trabajé en el Hotel Real Audiencia en Santo Domingo, aquí en la ciudad de Quito. Trabajé en unos hostales en la Foz también, igualmente como recepcionista. Posteriormente, después pasó algún tiempo, creí que era importante ampliar mi visión también, hice una maestría, la misma la llevé a cabo en Buenos Aires, estuve alrededor de un año allá, después volví a los hoteles de Cameron, trabajé como 2 años, 3 años dentro de la parte de operaciones, posteriormente coordinador de marketing. ¿Qué más hice después? En mi búsqueda también de nuevas experiencias, trabajé en Ferrocarriles Ecuador. Bueno, no necesariamente dentro de Ferrocarriles Ecuador, pero sí trabajé dentro de una consultora que trabajó para Ferrocarriles de Ecuador, tratando de trabajar con los emprendimientos que surgían alrededor del tren. Claro. Ajá, entonces trabajé con ellos, fueron 8 meses muy buenos en los que entré al mundo de las consultorías. Posteriormente entré al Ministerio de Turismo para el proyecto ATPs. ¿En qué área estabas? A ver, no me acuerdo en qué área era, pero el proyecto era ATPs, de las áreas turísticas protegidas, a cargo en ese entonces del ministro Ehlers. Trabajamos en Montañita, Puerto López, fueron 3 años alrededor, si más no me equivoco, que trabajé en el ministerio. Posteriormente se acabó el contrato, ustedes saben cómo era el ministerio, chao. Sí, 2 años fueron entonces. Nos dijeron chao, me acuerdo que regresé a trabajar que fue un 2 de enero, ya, vea, ¿usted para qué viene? Me dice. Entonces fue como que bueno, sigamos. Entonces, por una gran amiga, conseguí o me ofreció la oportunidad de ser docente de la carrera de turismo, justo estaba necesitando un docente. Y nada, pues, y dije, bueno, nunca he enseñado en mi vida, bueno, tuve alguna experiencia en Guapo ni en Ferrocarriles de Ecuador, capacitando ciertos emprendedores turísticos. Dije, bueno, hagamos la prueba, metámonos a esto. Entonces, desde allí, han pasado 3 años y hoy en la Universidad Internacional del Ecuador soy docente de la carrera de Turismo y Hotelería, a cargo de Roberto Carrillo, como director, y grandes compañeros que tengo allá también. Y nada, igual que mi compañera también queriendo incursionar dentro de la investigación. Un gran amigo, Carlos Garrido, me decía, que está haciendo su doctorado, me decía, lees, estás todo el tiempo leyendo, estás todo el tiempo aprendiendo, ya es hora de que escribas, pues. Claro. Entonces es verdad. Entonces dices, claro, porque mientras vas leyendo vas teniendo tus propias ideas que necesitan estar en algún lado, en algún artículo, en algún paper. Entonces sí, estoy ingresando también, ya me mandó tarea que tengo que hacer y tengo que empezar a investigar, que aparte ha sido bonito, vas descubriendo más cosas, vas como un rompecabezas poniendo las cosas de allí hasta que todo quede como tú esperas. Claro, pero qué importante, por ejemplo, ahorita están en la docencia y qué fundamental es que ustedes no solamente que se hayan graduado y pasado a la docencia de una, no, sino que ustedes ya han tenido la experiencia justamente en la que pueden complementar esa teoría con la práctica hacia sus estudiantes. Entonces, en ese sentido, a mí me parece fundamental que toda persona que vaya a formar a los nuevos profesionales tengan este bagaje de conocimientos y de experiencias a la vez. Ahora ya van a incursionar a la investigación. Bueno, nosotros que hemos estado involucrados en eso, es un área sumamente interesante. Hay cosas nuevas, hay cosas interesantes, hay cosas que ustedes mismos lo van a promocionar, porque aquí en el Ecuador hace falta mucho investigar, ¿no? Sí. Y se necesita de eso. Andrea, ahora sí contigo. ¿Qué pasó? Yo me fui por el otro lado, ¿no?
Yo me fui un poquito fui guía del Museo del Agua de Yacu por 1 año y medio, pero fue interesante porque yo podía haber trabajado en 2 agencias de viajes o en el Yacu. Y el momento de decidir, lo que me hizo decidir fue que en el Yacu había una casa ecológica. Y cuando tú mencionabas las salidas de campo en la anterior pregunta, claro, lo que a mí me hizo reforzar la pasión por el ecoturismo fue el conocer Río Muchacho, que es esta finca agroecológica en la costa que tiene hotel, y fue la primera vez que me enseñaron sobre los ciclos y cómo uno puede tener todo conectado sin producir basura, usando energía. A mí esa parte me encantó. Entonces, en el Yacu tuve la experiencia de conocer a un colectivo que se llama la Red de Guardianes de Semillas y me conecté con agroecología. Y me puse en una tienda de productos agroecológicos que aparentemente no tienen nada que ver con turismo. Sin embargo, como yo tenía que hablar todo el tiempo con la gente, ir a colegios, conversar, siempre estaba aplicando técnicas de mediación o de guianza para poder conectar con esos públicos. Y por otro lado, mis productores, porque en ese tiempo teníamos como 60, era gente que vivía en el campo y que igual recibía turistas y les traía a ver las realidades. Hay diferentes casos, entonces hay una finca Sarita en Sarampión, que es muy parecida a Río Muchacho. Entonces uno puede dormir encima de un árbol de mango, pero también ves cómo cosechan el arroz con patos sin fumigar y sales caminando por unos tubos y hay caimanes, es precioso. Ninguna de estas personas estudiaban turismo y eso es lo que a mí me sorprendía. Pero ellos vieron que la forma de protegerse frente a situaciones capitalistas, porque por ejemplo llegaba alguien y les quería comprar el terreno y les empezaba a amedrentar o a hacer problemas, entonces perfecto, traían turistas y los turistas toman fotos y cuentan lo que está pasando y expresan. Entonces para mí eso es lo que ahora me gusta y me apasiona y lo que aprendí de toda esta gente, que el turismo es una herramienta que también la podemos utilizar para defender los sueños, ¿no? Y esta gente eso es lo que está haciendo, defendiendo sus sueños, mostrándole a la gente que hay otras formas. Actualmente estoy trabajando en un proyecto aquí en Quito que se llama Mi Jardinerita y tiene que ver con agricultura urbana, pero también con turismo enfocado un poco a revalorizar, que es lo que tú decías, la parte gastronómica, porque la comida nos conecta también con nuestra identidad y historia. Eso un poquito. Bueno, pues así te felicito. Lo importante es que ustedes hayan seguido con su formación, ¿no? En la parte turística, que lo complementen con otras actividades específicas ya de cada uno. Claro, en este sentido, pues las competencias que tú mencionabas, pues Nancy, es fundamental. Acá, por ejemplo, se lanzó a la parte esta de campo más, así, ¿no? En el caso tuyo, un poquito más a la parte urbana, pero desde ahí generar conocimiento. Y en el caso tuyo has estado involucrado en la parte privada y la parte pública, ¿no? Bien, y así nosotros podemos tener otras experiencias con más estudiantes, bueno, con los que antes fueron estudiantes pues, y ahora profesionales, el poder contar con ellos y saber qué es lo que están haciendo en el turismo o en beneficio del turismo del país. Yo tengo una pregunta en esta parte. Sí, claro. O sea, les planteo a ustedes ya, pensando justo esto como desde la parte de la academia y el turismo, o sea, tal vez quizás el problema es que el turismo no es solo esto, pues el turismo es un sistema, son muchas cosas que están pasando. Entonces, claro, yo como idealizaba el turismo, pensaba solo en la parte de guianza, que resulta que es la que más me gusta o la que más me aportó. Pero claro, hay personas que estudiaron turismo y son perfectas para estar en la oficina. Y hacen la parte de operaciones, de ventas, y son muy inteligentes y tienes que también tener todo ese conocimiento. Entonces, yo no sé cómo se maneja en otros países o si hay otras carreras de turismo donde uno pueda tener, por ejemplo, unos 2 años normal, pero así como después los administradores se especializan en auditor o administrador, en turismo también, como uno que vaya a la parte operativa y otro que vaya ya como a la parte de hospitalidad. No sé si existe eso o sería Lo que viable. sé es que te forman en todo. O sea, las universidades, por lo menos aquí en el Ecuador, te tratan de formar en muchas cosas. Si tú te das cuenta del pensum que tiene cualquier universidad, tiene materias administrativas, tiene materias operativas, tiene materias de comercialización. O sea que podríamos decir que el enfoque del turismo aquí está hecho como para que tú aprendas de todo. Pero no aprendes nada profundamente. Exactamente. Entonces Eso ya vendría es la verdad. incógnita si es que realmente se tendría que tecnificar en alguna parte. Por ejemplo, si quieres realmente ser un guía,
tecnifícate en guía. O sea, lamentablemente también la sociedad nos vende el título, pero que tú digas que eres un guía y no digas que eres un licenciado, un ingeniero, lamentablemente te va socialmente a ir de menos. Entonces, por eso quizás muchos estudiantes optan por una carrera en la que a lo mejor no salen bien preparados, por así decirlo, y a lo mejor la responsabilidad estaría en la academia, en las universidades, de que no nos damos cuenta del perfil de los nuevos chicos y sus necesidades a futuro. Yo pensaría, perdón, Andrea, en mi caso que cuando tú sales a la parte ya práctica, a tu trabajo, cuando tú ya empiezas a ver si te gusta más la guianza o te gusta más la parte de operaciones, ahí tú te das cuenta exactamente yo me quiero especializar, ¿no es cierto? Exacto. Y si a ti te gusta operaciones como yo no tengo problema con quedarme ahí, y chévere, yo feliz de la vida, que yo te soluciono, entonces puedes coger una especialización en operaciones, en gestión logística, etcétera, que te permita adquirir más herramientas y ser más efectiva en tu trabajo, que aún sigue siendo turismo porque les vas a ayudar a otras personas, pero eso lo ves en la práctica, cuando tú te pones de un lado y el otro y dices, ok, a ver, ¿cuál soy mejor? Porque también tienes que ver tu habilidad, porque tal vez no todos tengan una habilidad para relacionarse tan fácilmente con otras personas y no van a estar al frente de un grupo hasta que no desarrolles esa habilidad y tal vez aportas más del otro lado. Entonces yo creo que es ya luego en la práctica. Esto hay que tomar en cuenta que la universidad o toda institución el porcentaje de deformación que te da tan solamente es un 30%. El 70% te da la realidad, te da ya en el campo, en la práctica. Justamente ahí es cuando tú tienes que ver en qué eres competente, ¿no? Entonces la academia sí debe incentivar más en esto de tratar de integrar al estudiante a diferentes realidades en el cual él mismo se vaya ubicándose en la parte que más le conviene, ¿no? Entonces la universidad tan solamente es una base, y seguimos teniendo bases, unas bases teóricas, unas bases prácticas, pero que posteriormente ustedes se van a fijar en la que más calce, ¿no? Y nosotros podemos tener intereses similares, pero también podemos tener algunas cosas que nos hacen ser diferentes, pero lo más importante es que tenemos un solo interés, un solo objetivo, es sacar adelante el turismo del país, y con nuestras actividades creo que lo estamos haciendo. Así que les agradezco por haber compartido esta experiencia con nosotros y con nuestros seguidores aquí en Luces, Cámaras y Turismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tienes algún evento, noticia, chisme o cualquier información relacionada al turismo, ambiente o cultura y quieres compartir con tus amigos, compañeros o profesores, ven, te presentas o envíanos a Luces, Cámara y Turismo. Si te gustó este programa, dale like, suscríbete y comparte. Este programa es para ti.